Buenas tardes. Yo me llamo Pedro Luis Barco Díaz. Me lancé a la Asamblea del Valle del Cauca con el número 69 de la lista liberal. Y quiero ser diputado por una razón especial, porque tengo un arsenal de ideas frente al agua de Santiago de Cali y la región. Por eso me llaman el diputado del agua. Por eso soy el diputado del agua y por eso me llaman Aquaman. Inclusive otros me dicen Pedro Aguas. Pero ya tengo una pasión por dentro que me anima a hablar del tema del agua. Y todo porque la ciudad que maneja de manera más estúpida el agua en la historia de la humanidad es Santiago de Cali. Porque es que inclusive los homínidos, pasando por los etruscos, Los homínidos son los humanos antiguos, cuando estábamos empezando a tener cara de humanos, ya sabían que el agua hay que dejarla fluir, y hasta las vacas lo entienden. Ese es un entendimiento, el manejo del agua lo entienden todos los animales, menos en Cali, donde el agua la sacamos de abajo, de los 950 metros sobre el nivel del mar, y lo subimos a toda la ciudad. ¿Y qué hacemos ahí? Estamos enfrentando la ley de la gravedad, la ley más poderosa del universo. Esa ley está emparentada con la ley gravitacional, es parte de la misma. Entonces, Cali tiene ese manejo perverso, casi criminal del agua, porque la traemos del sitio más bajo y contaminado. Les quiero decir, no hay forma de describir el horror de tomar el agua de la Bocatoma, donde están los acueductos de Puerto Mayarino y Río Cauca. Bueno, pero para entender este tema hay que empezar por la historia. La historia del agua es la siguiente en Cali. En la época de la colonia, el agua se traía del río Cali, desde esa época se traía el río Cali, y la ciudad estaba aposentada por San Antonio. Es decir, la ciudad de un principio empezó a tomar el agua de arriba y se utilizaba en la parte de abajo por la Merced, y el alcantarillado eran los albañales, es decir, una acequia a cielo descubierto. Era una ciudad donde moría mucha gente y la principal causa de muerte era exactamente los temas asociados con el agua. Y cuando se hizo la primera acueducto en Cali, que fue San Antonio, la ciudad empezó a crecer de verdad. Ese es el hecho majestuoso de Cali. Apenas se dio... Sí, eso fue del 16 al 30 que se hizo la primera planta. Y todo el mundo estaba organizado porque el Cali bajaba perezosamente buscando la llanura. Y cuentan también que en esa época, cuando los antiguos se ponían a mirar hacia el verde Valle del Cauca, encontraban un río hermoso que serpenteaba y que se deslizaba suavemente por el valle haciendo meandros. Y existían millones de garzas blancas. Por lo tanto, era conocido esa zona como Agua Blanca. ¿Agua Blanca por qué? Por los millones de garzas blancas. Pero también existían personas que querían, que necesitaban apropiarse de esas tierras porque eran un negocio fabuloso. Y así fue que en el 55, que es un año que yo considero fatídico en la historia de Cali, se tomaron estas definiciones. En primer lugar, se hizo la segunda planta del acueducto que se llamó Río Cauca, que está todavía la planta de Río Cauca y que se hizo a bordo del río Cauca en la parte más baja, y desde ahí se empezó a bombear el agua. Obviamente el Consejo de la época, por medio de un acuerdo municipal que aprobó el acto, derogó la ley de la gravedad en Cali. Y ahí nos metimos en esta vaca loca. Pero no solamente era eso, como las tierras estaban anegadas por el río, entonces se hizo el canal CBC Sur, que es el que iba a desecar las tierras. Y además de eso, trajeron a un señor que se llama David Lilienthal, una especie de Einstein de la época, que venía precedido por todos los honores del mundo, porque el señor había hecho o ayudado a hacer el famoso dique de New Orleans, dique que hace unos pocos años la madre naturaleza, por medio del huracán Katrina, volvió trizas. Ese es el dique en el Mississippi. El dique en el Mississippi. Entonces el señor vino y a él le dijeron: oye,
Mister, lo que pasa es que ese río está mal colocado. Mira cómo está de mal colocado. Viene serpenteando por el llano y hay que correrlo. El Señor era especialista en correr ríos y en enderezar en tuertos, al contrario. Y entonces hizo la maravillosa obra de el Jarillón del río Cauca. Jarillón que nos cuesta ahora la sola mitigación 1.300.000.000.000 de pesos. Pero no nos quedamos ahí. Además, a los pocos años, a alguien se le ocurrió que había que hacer un basuro y no encontraba un parte mejor que colocarla, sino al lado del canal CBC Sur. Es decir, al lado donde pasaban las aguas que iban a llegar al río Cauca. Y además de eso, en Cali, que no maneja bien el agua, lo que hizo fue que le colocó el alcantarillado al canal CBC Sur. Ahora sí está completo el tema. Pero Luis, simplemente, diputado del agua, el canal CBC Sur es ese que pasa por la autopista Simón Bolívar junto a María Isabel Urrutia. sí, ya ahí se ha comido 2 ríos y va a comerse otro río, porque tengo que contarles que el canal CBC Sur se come 3 ríos que son el Meléndez, el Cañaveralejo y el río Guacatal. Y el Lili, perdón. Y entonces se comen esos 3 ríos, lo meten en ese caño y le colocan las heces de Cali. Esas heces de Cali se van, siguen corriendo, pasan por el basuro de Navarro y entonces ahora se enriquecen con los lixiviados, con los desechos humanos, industriales, agroindustriales, con los materiales pesados, con los bromos, con los plomos, con todo lo que puedan, y después llega al Cauca y directamente por la misma cornisa llega directamente a la planta, a donde está la bocatoma y donde el agua se hiperpotabiliza porque es un agua de muy baja calidad. El cuadro es claro entonces. Cali tiene un agua escasa, es muy poca el agua, ya nos tomamos todo el agua que producimos, nos tomamos 9 metros cuadrados y producimos más o menos lo mismo, cúbicos, 9 metros cúbicos y nos tomamos casi lo mismo, o sea que no tenemos agua para 100 años como alguien sensato lo debería tener, o una ciudad sensata. Además, el agua es de mala calidad, porque como conté, se saca del sitio más contaminado. Es muy probable que las grandes enfermedades caleñas están asociadas a la calidad del agua. Por eso aquí hay tanta gente de edad con muchos dolores en las articulaciones, porque es obvio que los materiales pesados no se salen de nuestro cuerpo, somos acumuladores de materiales pesados. Pero no solamente es eso, no solamente es escasa, sino que es cara, absolutamente cara. Por lo menos 40.000.000.000 de pesos nos gastamos nosotros haciendo este tratamiento al agua y también, por supuesto, venciendo la ley de la gravedad. Bueno, el problema está claro entonces, lo tenemos absolutamente identificado. ¿Y la solución? ¿Cuál es la solución? Los voy a poner a soñar. A 65 kilómetros de Cali, en la parte del sur, en Suárez, Cauca, a los 1.160 metros, hace 30 años construimos una represa. Se llama la represa de Salvajina. Esa represa se utiliza para producir energía, no para nada más, solamente energía, y tiene otra gran función, que es regular el agua para evitar las inundaciones. El cuento es, le entran 228 metros cúbicos por la entrada y le salen 180 regulados. Pero no solamente eso, es una represa que tiene 24 kilómetros de largo. Y no solamente eso, tiene 716 millones de toneladas de agua pura. Y no solamente eso, es una represa que tiene de 2 a 3 kilómetros de ancho y tiene toda el agua para desarrollar, no solamente a Cali, sino la región norte del Cauca y la región sur del Valle del Cauca. Porque es que estamos padeciendo de problemas del agua. Cantidades de municipios, voy a anunciar algunos nomás. Hay problemas de agua, por supuesto, en Santander de Quilichao. Hay problemas en Abichinte. Hay problemas de agua en corregimientos importantes de la zona de Jamundí. Hay mucho problema en la parte de Puerto Tejada. Candelaria no tiene agua y nunca ha tenido. Palmira, en la zona de la Dolores, tampoco tiene agua.
Y hay un tema terrible de agua en la conurbación Cali-Jamundí, donde están construyendo cantidades de nuevas urbanizaciones sin tener agua. Y además hay un tema adicional. En la zona de la ley PAES hay 137 empresas industriales y no hay 138 porque se les acabó el agua. Lo mismo pasa con Jumbo. Jumbo no ha podido progresar más porque el agua que tiene Jumbo es el agua de Cali, o sea, la misma de la cual estamos hablando acá. Y no solamente es eso, hay muchas más cosas. Víges enseguida también tiene problemas de agua hoy. En estos momentos hay 10 municipios sin agua y Víges ya lleva 15 días sin agua. En Cali el racionamiento que tenemos ahora es espantoso y la prensa no lo registra. El problema de Cali en el agua es, cuando no llueve, el río Cauca se baja mucho, es difícil sacarla y además viene muy contaminada. Y cuando hay mucha agua, pues se pone muy turbia y tampoco se puede sacar. De modo que aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Si nosotros si traemos el agua de Salvajina. ¿Cuánto cuesta eso? Eso puede costar 600.000 millones de pesos. Lo que les quiero decir es que si nosotros traemos el agua de Salvajina, si volvemos a que impere la ley de Dios en la ciudad de Cali, la ley de la gravedad, entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer los caleños es, si la traemos de arriba, ¿qué hacemos con esas dos plantas de tratamiento que son tan hermosas, tan grandes, que tienen todas las ISO? La ISO 7000, la 8000, la 10000, la 20000 y son plantas muy bonitas. ¿Qué hacemos con ellas? Pues yo les digo que la idea es contundente. Esas plantas de tratamiento tienen cara de petares, huelen a petar y están construidas como se construyen las petares, al lomo donde está el río que están preservando. De modo que nosotros las podemos convertir en petares y arreglar el gran problema de la polución del río Cauca, que matamos nosotros con el canal CBC Sur y que la podemos llevar directamente a estas petares reconvertidas. Eso sería de pronto la obra más importante de Colombia en términos ambientalistas. La persona, el alcalde, la región que se dé el lujo de organizar ese tema, se ganaría todos los premios internacionales de tipo ambiental, porque Cali mata el río Cauca hasta la desembocadura en el Magdalena y Mompox. El río nunca se vuelve a recuperar. Les quiero contar que el río donde tomamos el agua es un río muerto que no tiene ningún tipo de oxígeno fuera del H2O, que sabemos que es clásico. Pero allá no hay vida, de ninguna naturaleza, porque ya no posibilita vida. Sacamos el agua de un sitio muerto. Aquí hay una frase muy bonita del maestro Eduardo Carranza cuando vino en esas épocas viejas de los años 30 y colocó que Cali era un sueño atravesado por un río. Alguien después en un chascarrillo dijo que no, que Cali se convirtió en una pesadilla atravesada por una alcantarilla. Entonces, sobre eso, ¿qué queremos nosotros también? ¿O qué quiere Pedro Luis Barco, el diputado del agua? El 69 de la lista liberal. Lo que quiere es poner a soñar a este municipio que sí es posible que nosotros, trayendo el agua de Salvajina, podamos volver a cerrar la Bocatoma de San Antonio y volverle a entregar el agua al río, porque nosotros matamos el río en la medida en que nos tomamos el 70% del agua en épocas de invierno o en épocas normales, porque en estas épocas a veces nos tomamos hasta el 100% del agua. Y les quiero decir, ¿y para qué nos sirve el río Cali revivido? ¿Para qué nos sirve? Pues para nuestro orgullo, para nuestra caleñidad, para sentar los pies duros en nuestra propia tierra. Y no es solamente eso, también tenemos que pensar en que los otros ríos donde tenemos también los acueductos, y me refiero entonces al acueducto de la Reforma, me refiero a otros acueductos, también deben liberar los ríos porque esos ríos son muy pequeños. También se me dirá, pero Pedro, el tema no es ese, porque aquí hay que hacer en Pichindé una represa y ahí podemos arreglar el problema del agua. Le digo a todos que la represa de Pichindé no es ni la 10ª parte de la represa de Salvajina. Y hay un problema, la de Pichindé no existe y la de Salvajina ya está hecha. Exactamente pasa lo mismo con el agua que empiezan a traer del río Timba. Les corresponde hacer la represa. Les quiero decir, la represa vale mínimo 250 millones de dólares. Esa plata es muy probable que Cali la pueda pensar, pero es para electricidad. Yo estoy hablando del agua que nos tomamos. Les resumo entonces. 69 especies.
símbolo de Piscis. ¿No? Sí, yo lo voy a decir con el mayor respeto, lo voy a decir sin reírme, lo voy a decir colocándome la mano en el pecho. No sé qué pasó que me dieron el número 69, que es un número mágico. Creo que es el número más amado por la especie humana. Entonces, con ese número 69, el inolvidable 69, yo sé que va a tener la recordación para que ustedes voten por mí el 25 de octubre. Ese es mi reto. Una nueva fuente para Santiago de Cali. Luis, ¿qué vas a hacer con el Cali que deja perder la mitad del agua? Sí, el otro tema que es la pérdida del agua, que va en el 56% del agua se pierde. Es decir, mire usted la historia. Derrumbamos el mundo por tomar el agua de abajo para arriba y después la dejamos que se nos pierda una vez hecha. Esto es el mundo de la locura, esta es una estupidez llevada a la N potencia. Entonces, ¿qué hay que hacer en Cali? Mínimo hay en Cali, es decir, si en Cali tuviera pelos, habría que dejarle los pelos y darle un coscorrón. Eso es lo que hay que hacer, porque es que no puede tratarse peor el agua. Aquí estamos en una prehistoria, hay una idiotez absoluta en el tema. A mí me gustaría que Cali arme unas reflexiones sobre el tema para que ellos caigan en la cuenta del error histórico. Entonces, sí tiene también solución, por supuesto, el agua y la pérdida de las aguas. Aquí están cansados de venir los italianos, que tenían agua 360 años de que viniera Cristo al mundo y que por supuesto lo han manejado toda la vida, y aquí no han querido aprender que hay software, tecnología para que no se pierda el agua. Parece que fuera... privatizarla, ¿no? Sí, la historia de aquí de Cali es siempre querer privatizarla, y yo te cuento una cosa, y lo tengo que decir así también mirando los ojos a la cámara. El agua de Cali, pública, en lo público también se ha equivocado. De modo que tenemos que dar una cantidad de reflexiones acá. Aquí no podemos pensar que la empresa pública no se ha equivocado. Yo me refiero a la Encali que conocemos, a la Encali que los políticos medran. Esa es la Encali que yo creo que hay que transformar. El tema, ojalá podamos encontrar una salida pública al problema, pero tampoco podemos creer que ha sido un paradigma esa empresa que conocemos y que se llama Encali. Lo mismo que la CBC, mire, en estos momentos la CBC está quitando el nombre de Canal CBC Sur y le llaman Canal Sur, escondiendo el crimen que se cometió cuando la propia CBC, que tiene como obligación tratar bien el agua, vino y colocó los lixiviados y colocó también las heces de los caleños a tirarlo al río Cauca. Esos son errores que tienen que pagarse, al menos políticamente. Políticamente hay gente que tiene responsabilidad, ¿sí? Y tenemos que cambiar la forma de pensar. Y debo decir también, el agua es sagrada, el agua es lo esencial, es lo vital. El agua no es importante para la raza humana, es importante para la vida total, para los vegetales, para los animales. Nosotros mismos estamos constituidos por agua. Y les quiero decir, en Cali, cuando se atrevieron a colocar 3 ríos en un canal de agua sucia, eso se llama envenenamiento de aguas. Y hay países en los cuales da pena de muerte. Les voy a dar un ejemplo. En la China, el que envenene un río le da pena de muerte y la familia le corresponde comprar las balas porque el Estado no la paga. Es que nosotros no podemos colocar como problemas grandes lo que no son, y cuando tenemos los problemas graves no los volteamos a mirar. De modo que ahí les dejo esa reflexión también. Un saludo a todos, muchas gracias en esta tarde calurosa. Vote por Aquaman, vote por el 69 de la lista liberal, vote por Pedro Luis Barco, el diputado del agua y también conocido como Pedro Aguas. Buenas tardes.